Había algo extraño en el silencio de aquella carretera. Las luces del auto apenas cortaban la oscuridad, y el sonido del motor era lo único que acompañaba a Sofía en esas últimas horas del viaje. Llevaba más de 12 horas conduciendo sin parar, con los ojos cansados, los pensamientos revueltos y una sola idea en la cabeza: sorprender a su esposo. El plan parecía perfecto. David había dicho que se reuniría con sus amigos en una cabaña de montaña para desconectarse del trabajo y descansar. Sofía, queriendo darle una sorpresa, decidió aparecer sin avisar, con una botella del bourbon que él tanto amaba y una sonrisa lista para verlo. Pero mientras subía por aquel camino solitario, algo en el aire se sentía fuera de lugar. No era el cansancio, ni la noche densa que cubría todo. Era una intuición. Esa sensación que te eriza la piel aunque aún no sepas por qué. Al llegar, el reloj marcaba casi la medianoche. La cabaña estaba iluminada. Se oían risas, vasos chocando, el sonido del fuego crepitando. Sofía aparcó el auto, tomó la botella, y se detuvo un instante frente a la puerta. Respiró hondo. Iba a ser una gran sorpresa. Pero entonces, escuchó algo. Una voz familiar. La de David. Y lo que dijo, hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Si ella desapareciera, el dinero del seguro pagaría todas mis deudas. El mundo se volvió silencio. Solo esa frase quedó suspendida en el aire. Luego, otra voz respondió entre risas. O podría salir con su hermana sin culpa. Sofía sintió un vacío en el pecho. Su mente no procesaba lo que acababa de oír. Su esposo. El hombre con el que compartía la vida, hablando de su desaparición, como si fuera un simple negocio. Como si su muerte fuera una oportunidad. Retrocedió lentamente, con el corazón acelerado. La botella temblaba en sus manos. Pensó en abrir la puerta, gritar, enfrentarlo, pero algo dentro de ella la detuvo. El instinto. Esa voz interior que te grita: corre. Dejó la botella junto a la puerta, apoyada contra la madera. Miró una última vez a través de la ventana. Allí estaba él, riendo, con esa sonrisa encantadora que alguna vez la enamoró, ahora convertida en una máscara. Sofía giró y se alejó, descalza, sin hacer ruido, con el alma hecha trizas. Caminar bajo la lluvia nunca había dolido tanto. Cada paso era una mezcla de rabia, miedo y traición. No lloraba. No podía. Las lágrimas se negaban a salir. Solo pensaba en escapar. En desaparecer antes de que él lo intentara de verdad. Horas después, en un aeropuerto casi vacío, compró un billete a Costa Rica. Un destino que eligió al azar, con las manos temblorosas y la mirada perdida. En su mente, una sola frase se repetía como un eco. Si ella desapareciera. Y así lo hizo. Desapareció. 12 horas después, un avión despegaba mientras el amanecer teñía el cielo de rojo. Sofía observaba por la ventanilla, viendo cómo su antigua vida se quedaba atrás. Ya no era la esposa del hombre perfecto. Era una sombra huyendo de la traición. Cuando aterrizó en Costa Rica, el aire cálido la envolvió como una nueva piel. En el taxi hacia el pequeño pueblo costero donde se refugiaría, no dijo casi nada. Solo su nombre, o al menos lo que quedaba de él, Sofía Reynolds. Aunque pronto dejaría de usarlo también. Se hospedó en un hotel sencillo frente al mar. Las olas golpeaban con fuerza, como si el océano quisiera recordarle que estaba viva. Durante los primeros días, apenas salía de la habitación. Dormía poco. Revisaba su teléfono cada tanto, hasta que un día simplemente lo apagó y lo guardó en el fondo de su maleta. Ya no quería saber nada del mundo que había dejado. Cada mañana, observaba a los surfistas desde la ventana. Y poco a poco, comenzó a sentir algo que hacía mucho no experimentaba: silencio interior. El dueño del hotel, un hombre mayor llamado Miguel, la saludaba cada mañana con una sonrisa. No hacía preguntas. No necesitaba respuestas. Solo le dejaba un café caliente y le decía: a veces, perderlo todo es la única forma de empezar de nuevo. Esa frase se le quedó grabada. Porque, en el fondo,
Sofía sabía que no era una víctima. Era una mujer rota, pero viva. Y eso lo cambiaba todo. Pasaron las semanas. Se cortó el cabello. Cambió su forma de vestir. Aprendió a pintar, guiada por una mujer local que le enseñó a mezclar colores y vaciar el alma en un lienzo. Cada trazo era una herida que sanaba, una historia que soltaba. Hasta que un día, al mirar su reflejo en el espejo, no se reconoció. Y por primera vez, eso la hizo sonreír. La Sofía que había llegado huyendo ya no existía. Ahora había una nueva mujer, una que había mirado a la muerte de frente y decidió escapar antes de que la atrapara. Pero lo que no sabía era que el pasado nunca se queda dormido. Solo espera el momento perfecto para volver. Y ese momento estaba cada vez más cerca. El sonido del mar se había vuelto su nuevo latido. Cada mañana, Sofía caminaba por la orilla mientras el sol despuntaba en el horizonte, con los pies descalzos, el cabello húmedo por la brisa salada y una taza de café en la mano. Había aprendido a disfrutar del silencio. De no tener que fingir. De no medir cada palabra, cada gesto, cada respiración. Durante años, había vivido controlada por David. Él decidía qué ropa debía usar, qué personas eran adecuadas para su círculo, qué debía comer, incluso cuando sonreír. Le había robado la libertad sin que ella se diera cuenta. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, Sofía sentía que el aire volvía a entrar en sus pulmones. Miguel, el dueño del hotel, solía sentarse con ella al atardecer. A veces hablaban, otras no. Pero había algo en ese hombre que la tranquilizaba. Cuando llegaste, tenías los ojos de alguien que huye, le dijo una tarde. Ahora los tienes como alguien que observa. Falta poco para que los tengas como alguien que decide. Sofía sonrió, sin saber que esas palabras serían casi una profecía. Pasaron los días. La vida comenzó a parecerle simple. Dormir. Comer. Caminar. Pintar. Respirar. Un ritual de sanación lenta, casi imperceptible, pero real. Hasta que, una mañana, mientras desayunaba, vio algo en su bandeja de entrada. Un correo nuevo. El remitente, Megan, su antigua asistente en la empresa familiar. El asunto, urgente. Tienes que saber esto. El corazón le dio un salto. Dudó unos segundos antes de abrirlo. El mensaje era corto, escrito con evidente prisa. Sofía, lo que voy a decirte no puede esperar. Tu cuñada Rebecca está buscando desesperadamente contactarte. No puedo decir más por correo. David está metido en problemas graves. Por favor, respóndeme. Durante varios minutos, Sofía no movió un músculo. La idea de volver a leer ese nombre, David, la estremecía. Era como abrir una herida que apenas comenzaba a cicatrizar. Pensó en ignorarlo. Borrar el mensaje. Seguir su nueva vida. Pero algo en su interior no la dejó. No era curiosidad. Era algo más profundo. Quizá necesitaba entender qué había pasado después de su desaparición. Esa noche, escribió una respuesta breve. Estoy bien. Dile a Rebecca que no me busque. No volveré. La envió. Pero apenas una hora después, el teléfono del hotel sonó. Miguel la llamó desde recepción. Sofía, hay una mujer al teléfono. Dice que es tu hermana. Sofía sintió que el mundo se detenía. Tomó el auricular con la mano temblorosa. ¿Rebecca? Del otro lado, una voz quebrada por el llanto. Sofía, gracias a Dios. Pensé que estabas muerta. El silencio fue largo. Ninguna sabía qué decir. Hasta que Rebecca habló entre sollozos. David está en peligro. Y si no hacemos algo, también podría estarlo yo. Sofía respiró hondo, tratando de no perder la calma. ¿Qué quieres decir con eso? Tiene deudas, Sofía. Con gente peligrosa. Apostó dinero que no tenía, y ahora, ellos vienen por mí.
Ya no lo reconoces. Está fuera de sí. Lo perdió todo. Sofía cerró los ojos. Por un momento, la ironía le resultó insoportable. El hombre que había planeado su muerte, ahora estaba destruyéndose solo. Podría haber sentido satisfacción, pero en su lugar sintió algo distinto, una mezcla de rabia, pena y una extraña sensación de justicia poética. Rebecca, escúchame. No puedo volver. No puedo dejar que él sepa que sigo viva. No te pido que regreses, respondió Rebecca, entre lágrimas. Solo ayúdame a salir de esto. Por favor. Si no pago su deuda, vendrán por mí. Y yo no tengo a nadie más. El sonido del mar golpeando la costa llenó el silencio. Sofía miró por la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes negras. Sabía que, si hacía algo, se arriesgaba a volver a ese mundo. Pero también sabía que si no lo hacía, nunca podría cerrar el círculo. ¿Cuánto debe? Preguntó al fin. $300.000. La cifra la dejó helada. Era una suma absurda, incluso para David. Pero Sofía aún tenía acceso a una cuenta en Suiza que él desconocía, dinero que había heredado de su madre antes del matrimonio. Escúchame bien, Rebecca, dijo, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Te enviaré el dinero. Pero con 3 condiciones. La voz de Rebecca sonó temblorosa. Lo que quieras. Primero, David no debe saber que el dinero vino de mí. De acuerdo. Segundo, lo internarás en un centro de rehabilitación para adictos al juego. Lo intentaré. Y tercero, venderás tu casa y desaparecerás de su vida. ¿Por qué? Porque esos hombres volverán. Y la próxima vez, no irán por ti. Irán por cualquiera que esté cerca de él. Rebecca asintió en silencio. Sofía podía escuchar su respiración entrecortada. Sofía, ¿por qué sigues ayudándonos después de todo lo que pasó? Sofía dudó un segundo. Porque una parte de mí necesita hacerlo. Y porque sé que, si no corto este hilo ahora, él volverá a tirar de él hasta alcanzarme. Cortó la llamada. Durante unos segundos, se quedó mirando el teléfono. Luego respiró hondo y se recostó en la cama, dejando que el sonido del mar la arrullara. Pero en el fondo sabía que ese simple gesto, una llamada, una transferencia, una promesa, acababa de despertar al pasado que tanto había intentado enterrar. Y no se equivocaba. Esa misma noche, mientras el dinero cruzaba fronteras digitales y los bancos procesaban la transferencia, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una que ya no trataba de huir, sino de observar, analizar, planear. Sofía se levantó, fue al espejo y se miró detenidamente. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma que escapó bajo la lluvia meses atrás. Esa mujer tenía fuego en los ojos. Una determinación que solo nace cuando ya lo has perdido todo. Y aunque aún no lo sabía, acababa de dar el primer paso hacia algo mucho más grande que venganza. El amanecer en la costa era distinto aquella mañana. El cielo tenía un tono gris metálico, el mar rugía con más fuerza y el aire parecía presagiar algo. Sofía lo sintió apenas despertó, como si el universo supiera que algo estaba a punto de cambiar. El dinero ya había sido transferido. Rebecca lo confirmó con un mensaje corto, sin muchos detalles. Pero en esa misma conversación, algo que dijo encendió una chispa en Sofía. David no deja de hablar de ti. Le escribió Rebecca. Dice que eras inestable. Que sufrías ataques de paranoia. Que desapareciste porque perdiste la cabeza. Y lo peor, muchos le creen. Sofía leyó esas líneas varias veces. Inestable. Paranoica. Desaparecida. Todo encajaba. Él no solo la había traicionado. También había creado una historia para justificarlo. Un plan perfecto. Si algún día ella regresaba, nadie la creería. Y si no lo hacía, él sería el viudo devastado de una esposa desequilibrada. Esa noche, Sofía no durmió. Encendió su laptop,
algo que no hacía desde su llegada al país. Abrió correos antiguos, cuentas bancarias, documentos compartidos. Cada clic era una herida reabierta. Cada archivo, una nueva verdad escondida. Descubrió movimientos financieros que no recordaba haber autorizado. Firmas suyas en contratos que jamás había visto. Y en medio de todo eso, un archivo en PDF con un título simple. Seguro de vida complementario Sophia Reynolds. Abrió el documento. Y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El beneficiario, David Reynolds. Monto asegurado, $5 millones. Firma, la suya, falsificada. Durante unos segundos no pudo moverse. El sonido del mar desapareció. El mundo se redujo a esa pantalla brillante frente a ella. David no solo había planeado su muerte. La había preparado con precisión, papeles incluidos. Cerró los ojos y recordó la noche de la cabaña, la frase, la botella apoyada junto a la puerta. Todo adquiría sentido. No era un impulso, no era una idea pasajera. Era un plan estructurado, medido, firmado, asegurado. Sophia respiró hondo. Ya no sintió miedo. Sintió claridad. Por primera vez desde que huyó, comprendió lo que debía hacer. Al día siguiente fue a ver a Miguel. El viejo la observó en silencio mientras ella hablaba. No necesitó muchos detalles para entender. Cuando terminó, él asintió y le dijo algo que jamás olvidaría. A veces, para seguir viviendo, hay que regresar al fuego. Pero no para quemarse, sino para mirar las cenizas y decidir qué hacer con ellas. Sophia lo entendió perfectamente. No iba a esconderse más. Iba a enfrentarlo. Pero no con gritos ni con venganza impulsiva. Lo haría con inteligencia. Con paciencia. Con precisión quirúrgica. Lo primero fue contratar a alguien. Un hombre llamado Carlos Méndez, es detective privado costarricense que ahora trabajaba de manera independiente. Pagó en efectivo. No usó su nombre real. Le entregó una foto de David y algunos documentos. Quiero saber todo, le dijo. Cada cuenta, cada llamada, cada movimiento. Y no le digas a nadie quién te contrató. Carlos la miró con atención. ¿Quieres destruirlo o salvarte de él? Sophia sonrió, sin dudar. Ambas cosas. Pasaron los días. Carlos desapareció entre llamadas, viajes y cafés fríos. Mientras tanto, Sophia volvió a pintar, pero esta vez con otra energía. Los colores eran más intensos, los trazos más violentos. En sus lienzos ya no había tristeza. Había fuego. 3 semanas después, Carlos regresó con un sobre grueso lleno de información. Fotos, copias de documentos, correos impresos. Sophia lo abrió sin pestañear. David había vendido propiedades sin declararlas. Había movido dinero a cuentas en paraísos fiscales. Y lo peor, había intentado activar una cláusula de cobro del seguro semanas después de su desaparición, alegando que la policía aún no la había encontrado. Incluso había contactado a un abogado para acelerar el proceso. Sophia sintió que la sangre le hervía. No solo había querido matarla. Quiso enriquecerse con su muerte, y cuando no lo logró, intentó hacerlo igual, fingiendo estar de luto. Pero entre los documentos, había algo más. Un grupo de mensajes impresos. Conversaciones con Rebecca. Fechadas meses antes de que Sophia desapareciera. Los leyó con el corazón acelerado. Mensajes donde David insinuaba cosas extrañas. Insinuaciones que hacían sentir a Rebecca incómoda. Frases ambiguas, halagos inapropiados, una cercanía fuera de lugar. Y entonces, en uno de los mensajes, lo entendió todo. Aquella frase en la cabaña. Esa maldita frase. O podría salir con su hermana sin culpa. Sophia siempre pensó que hablaban de su propia hermana. Pero no. La conversación no era con sus amigos. Era con Rebecca. Su cuñada. La hermana de David.
Un escalofrío le recorrió la espalda. El asco la invadió. David no solo era un traidor. Era un enfermo. Un hombre retorcido que confundía el amor con el control, la lealtad con la posesión, la sangre con el deseo. Sofía cerró los ojos, apretó los puños y dejó que las lágrimas salieran, pero no de dolor. De rabia. De claridad. De una furia limpia, contenida, lista para convertirse en algo útil. Ya no había vuelta atrás. El plan había comenzado, aunque aún no tuviera forma. Iba a desarmarlo pieza por pieza. Iba a dejarlo sin reputación, sin dinero, sin control. Iba a convertirlo en lo que él siempre temió ser, nada. Esa noche, frente al espejo, Sofía habló en voz baja, apenas un susurro. No voy a matarte, David. Voy a dejar que lo hagas tú mismo. Y mientras el reflejo en el espejo le devolvía una mirada firme, entendió algo esencial. No necesitaba vengarse destruyéndolo. Solo necesitaba mostrarle su propio reflejo. Y dejar que ese reflejo lo devorara desde adentro. Los días siguientes se sintieron distintos. Sofía ya no despertaba con miedo. Despertaba con propósito. El aire que antes le sabía a sal y libertad, ahora tenía un gusto metálico, como si el destino se estuviera afilando lentamente, esperándola. Se sentaba frente al mar cada mañana, observando el horizonte con la mirada fija, calculando mentalmente los pasos que debía seguir. El viejo Miguel lo notó. Ya no la veía como aquella mujer perdida que llegó huyendo de algo invisible. Ahora la veía moverse con la calma de quien ya decidió el final, aunque el mundo aún no lo sepa. Carlos Méndez seguía trayendo información. Detalles que parecían pequeños, pero que en conjunto revelaban el patrón perfecto del monstruo que había amado. David había hipotecado la casa familiar para financiar sus apuestas. Había manipulado a socios, estafado a conocidos, e incluso falsificado informes financieros de la empresa de su suegro. Todo giraba alrededor de su desesperación, mantener la fachada de éxito mientras su vida se desmoronaba desde dentro. Sofía lo estudió como si fuera un caso clínico. Sabía cuándo apostaba, con quién se reunía, qué mujeres lo acompañaban, en qué bares bebía. Era un cazador que aún creía ser intocable. Y eso lo hacía peligroso, pero predecible. Durante una noche de lluvia, mientras el sonido del agua golpeaba el techo del hotel, Sofía encendió una vela y desplegó sobre la cama todos los documentos que Carlos le había conseguido. Fotos, cuentas bancarias, copias de correos. Y en el centro, su rostro, David. El mismo hombre que una vez juró amarla hasta que la muerte los separara. Hasta que la muerte nos separara, repitió en voz baja, con una sonrisa irónica. Tal vez él no entendió que la muerte no siempre llega con una bala o un accidente. A veces llega con un plan. Lento. Silencioso. Preciso. Empezó por construir una nueva identidad. No como fugitiva, sino como estratega. Contactó a un antiguo colaborador de su padre en Panamá, un abogado discreto que debía favores a la familia. Le explicó que necesitaba abrir una empresa fantasma. Un nombre limpio. Una cuenta invisible. Nada que pudiera rastrearse. La empresa se llamó Del Mare Consulting, un homenaje silencioso al hotel donde había renacido. Desde ahí, Sofía comenzó a mover dinero. Pequeñas inversiones, transferencias mínimas, fondos discretos. Su objetivo era crear la apariencia de una consultora real, capaz de ofrecer servicios financieros a clientes internacionales. Y lo logró. En menos de 2 meses, tenía una estructura sólida. Una identidad creíble. Y una puerta abierta hacia su próximo paso, acercarse a David sin que él lo supiera. A través de Carlos, consiguió el contacto de uno de los socios más recientes de su esposo, un empresario ambicioso llamado Harold Grene, dueño de una firma de importaciones en Miami. David había intentado convencerlo de invertir en un supuesto proyecto inmobiliario que, según los informes, era una fachada para lavar dinero de apuestas. Sofía vio la oportunidad perfecta. Envió un correo a Harold desde su nueva empresa, presentándose como representante de un fondo interesado en proyectos de expansión inmobiliaria en la costa este. El tono del mensaje era profesional, elegante,
seguro. Días después, Harold respondió con entusiasmo. Quería concretar una reunión virtual. Sofía se preparó con precisión quirúrgica. Cambió el fondo de su videollamada, vistió una blusa blanca y recogió su cabello. En la pantalla, apareció Harold, un hombre en sus 50, con voz grave y sonrisa de tiburón. Hablaron de inversiones, de riesgos, de expansión, hasta que él mencionó a David. He trabajado con Reynolds antes, dijo casualmente. Tiene talento para los negocios, aunque últimamente parece distraído. Sofía mantuvo el rostro impasible. Distraído es una palabra amable, respondió, con una leve sonrisa. En mi experiencia, los hombres como él siempre se distraen cuando creen que nadie los observa. Harold rió sin entender del todo. Pero esa conversación fue el inicio. En las semanas siguientes, Sofía lo fue ganando con inteligencia. Nunca mostró demasiado interés en David, solo lo suficiente para que Harold hablara libremente. Así, consiguió acceso a documentos, presentaciones y contactos que la acercaban cada vez más al círculo interno de su esposo. Mientras tanto, Rebecca volvió a escribirle. Su tono era distinto. Más sereno. Más cansado. Le contó que David había intentado contactarla varias veces, exigiendo saber quién había pagado la deuda. Rebecca cumplió su promesa, lo negó todo. Pero también le confesó algo más inquietante. Sofía, él no duerme. Dice que te sueña. Que te ve en todas partes. Que siente que lo observas. Sofía se quedó en silencio unos segundos. Casi pudo imaginarlo. David, con las manos temblorosas, mirando por la ventana, sintiendo que alguien lo vigila. Y en cierto modo, así era. Ella estaba allí, a kilómetros de distancia, moviendo los hilos invisibles de su caída. A finales de ese mes, Harold la invitó a una conferencia de empresarios en Nueva York. Sería su oportunidad de ver a David cara a cara. El corazón le latió con fuerza cuando leyó el mensaje. Era el momento que había temido y esperado al mismo tiempo. Pasó horas frente al espejo, mirándose sin reconocerse del todo. Ya no quedaba rastro de la mujer que huyó de madrugada bajo la lluvia. Su mirada era fría, precisa. Su voz, segura. Había aprendido a controlar el miedo. A transformarlo en poder. El día del viaje, Miguel la acompañó al aeropuerto. ¿Estás segura de volver? Le preguntó con ese tono sabio que solo tienen los hombres que han visto demasiado. No vuelvo, respondió ella, mirando el horizonte. Solo voy a terminar lo que empezó. El avión despegó, y con él, el pasado que Sofía había enterrado en la arena comenzó a resucitar. Durante el vuelo, repasó cada detalle de su plan. No se trataba de enfrentarlo con palabras. Se trataba de exponerlo ante los mismos hombres a los que había engañado, de hacerlo caer sin tocarlo. La venganza perfecta era la que se ejecutaba en silencio, con la elegancia de una firma que sella un destino. Cuando aterrizó en Nueva York, el aire frío la golpeó en el rostro. Se ajustó el abrigo y avanzó entre la multitud, con la calma de quien sabe exactamente hacia dónde va. Esa noche, en el salón del hotel donde se celebraba la conferencia, lo vio. David Reynolds, el hombre que una vez fue su todo, ahora convertido en un reflejo vacío de sí mismo. Su piel más pálida, su mirada cansada, su sonrisa apenas sostenida por la necesidad de aparentar. Sofía lo observó desde lejos, oculta tras el cristal de una copa de vino. No necesitaba acercarse aún. Había esperado demasiado para precipitarse ahora. Solo lo miró, con la serenidad de quien contempla una obra que ya conoce su final. David hablaba, reía, intentaba convencer a todos de su falsa prosperidad. Pero ella sabía la verdad. Sabía que por dentro estaba quebrado. Y por primera vez, no sintió dolor ni rabia. Sintió algo más profundo. Poder. El verdadero poder no era destruirlo. Era hacerlo enfrentarse a sí mismo. Y ese sería su siguiente movimiento. La sala del hotel brillaba con una elegancia fría. Luces blancas, copas de cristal, trajes oscuros, sonrisas falsas.
El tipo de ambiente que David dominaba con maestría, ese escenario donde el poder se disfrazaba de cortesía. Sofía lo observaba desde una distancia calculada, midiendo cada gesto, cada mirada, cada palabra que escapaba de su boca. Era como ver a un actor interpretando un papel que ya no le pertenecía. Y ella conocía el final del guión. Durante la conferencia, David subió al escenario. Habló de confianza, de visión a futuro, de riesgo calculado. Su voz sonaba segura, pero había una tensión imperceptible detrás de cada palabra. Sofía lo notó al instante. Era el temblor del impostor. El nerviosismo de quien construyó su imperio sobre mentiras y empieza a escuchar cómo las grietas se abren bajo sus pies. Harold Greene estaba sentado a su lado, satisfecho con la presentación. Le susurró al oído. Este hombre es oro puro, ¿no crees? Sofía apenas sonrió. Sí, oro, respondió, pero uno que se deshace en las manos. Al terminar la ponencia, David bajó del escenario rodeado de inversionistas y periodistas. Su risa llenaba el aire, pero sus ojos parecían buscar algo, o a alguien. Sofía lo observó un instante más y luego se alejó sin hacer ruido. No era momento de enfrentarlo. Aún no. Esa noche solo debía dejar una huella. Una sombra. Subió a su habitación y abrió su laptop. Con movimientos rápidos, envió varios correos desde una cuenta anónima. Cada mensaje llevaba adjuntos documentos que incriminaban a David en operaciones ilegales, transferencias falsificadas, contratos con nombres inventados, balances alterados. Los destinatarios eran selectos, periodistas financieros, auditores, y un antiguo socio que aún le guardaba rencor. El detonador había sido activado. Cerró la laptop, respiró profundo y se asomó a la ventana. Desde el piso 20, la ciudad parecía un tablero de luces infinitas. Pensó en todo lo que había hecho. En lo que había perdido. En cómo una vida puede transformarse por completo sin que uno se dé cuenta. A veces, pensó, el amor no muere, muta. Y el suyo se había transformado en una precisión helada, en una necesidad de justicia que no podía delegar a nadie. A la mañana siguiente, los primeros rumores comenzaron a circular. Titulares digitales, mensajes en grupos privados, llamadas nerviosas. El nombre de David empezaba a aparecer asociado a términos como fraude, malversación y falsificación. Él intentó contener el incendio, como siempre lo hacía, con encanto y dinero. Pero esta vez, el fuego no venía de fuera. Venía de adentro. Y ella lo sabía. Sofía lo volvió a ver en la tarde, en el vestíbulo del hotel. Él estaba al teléfono, discutiendo con alguien. Su rostro era el de un hombre que se ahoga en su propio orgullo. Cuando colgó, se quedó inmóvil unos segundos, con la mandíbula apretada. Y en ese instante, levantó la vista. Sus ojos la encontraron. El tiempo se detuvo. Fue solo un segundo, pero bastó. No la reconoció de inmediato. El cabello diferente, la postura, la seguridad. Pero algo en su mirada lo descolocó. Una sensación familiar, una sombra que despertó su memoria. Sofía sostuvo su mirada, sin una palabra, sin un gesto. Y luego giró lentamente, perdiéndose entre la multitud. Esa noche, él no durmió. Ella tampoco. Mientras David bebía solo en su habitación, repasando mentalmente cómo todo comenzaba a desmoronarse, Sofía leía los informes de prensa desde el lobby. El plan avanzaba. Los auditores habían congelado parte de sus cuentas. Harold lo había llamado para exigir explicaciones. Los periodistas pedían declaraciones. Y lo mejor de todo, nadie sabía de dónde había salido la filtración. Al día siguiente, la conferencia se reanudó, pero el ambiente era distinto. Las sonrisas eran más tensas, las conversaciones más cortas. Sofía caminó entre ellos como una espectadora invisible. Sabía que David estaba acorralado, pero también sabía que aún no había llegado el clímax. La caída debía ser pública, inevitable y sin posibilidad de redención. A media tarde, recibió un mensaje de Rebecca. Está fuera de control.
Dice que alguien lo está siguiendo. Que tú estás viva. Sofía no respondió. Solo dejó el teléfono a un lado. Su silencio era su respuesta. Ya no necesitaba justificar nada. Todo lo que alguna vez quiso decirle, lo estaba diciendo ahora con hechos. Horas después, en un salón repleto de empresarios, se anunció una auditoría oficial. Los murmullos llenaron el aire. David intentó mantener la compostura, pero el pánico era evidente. Los mismos hombres que antes lo aplaudían ahora evitaban su mirada. Él intentó sonreír, ofrecer explicaciones improvisadas, pero nadie lo escuchaba. Era un cuerpo hundiéndose lentamente en su propio naufragio. Sofía lo observó desde la distancia, con la copa en la mano. Recordó su voz, sus promesas, su traición. Y por un instante, sintió algo parecido a compasión. Pero lo dejó pasar. Esa emoción ya no tenía lugar en ella. Esa noche, cuando todo terminó, David salió del hotel solo. El viento neoyorquino le golpeaba el rostro mientras caminaba sin rumbo, intentando entender cómo todo había colapsado tan rápido. Sofía lo siguió discretamente, envuelta en un abrigo oscuro. Lo vio detenerse frente a un escaparate, donde su propio reflejo lo observaba con desprecio. Ahí estaba el verdadero David, un hombre vacío, sin más poder que el de su arrogancia. No puedes escapar de ti mismo, murmuró ella, casi sin voz. Él se giró bruscamente, como si hubiera escuchado algo. Pero no había nadie. Sofía ya se había perdido entre las sombras. Durante los días siguientes, la prensa destruyó lo que quedaba de su reputación. El escándalo se multiplicó. Los inversionistas exigían respuestas, los abogados renunciaban, los bancos lo abandonaban. Y en medio de todo, una carta anónima llegó a su oficina. Todo lo que destruiste ha vuelto para reclamarte. Sin firma. Sin remitente. Pero él sabía quién la había escrito. La paranoia lo devoró. Contrató guardaespaldas, cambió de hotel, evitó los eventos públicos. Decía que la veía, que la sentía cerca. Y aunque nadie le creía, no estaba del todo equivocado. Sofía lo seguía observando, pero no para asegurarse de su ruina. Lo hacía porque necesitaba verlo comprender. Quería que él mismo se enfrentara al monstruo que había sido. Una tarde, lo vio en un parque, sentado en un banco, con la mirada perdida. El hombre que alguna vez le pareció invencible ahora parecía un niño asustado. Había perdido todo: dinero, respeto, poder. Y lo más importante, el control. Sofía se acercó lentamente, hasta quedar a unos metros detrás de él. No dijo nada. Solo dejó caer un sobre en el suelo, cerca de sus pies, y siguió caminando. Dentro del sobre había una foto, los dos, años atrás, sonriendo frente al mar. En el reverso, una sola frase escrita a mano. Lo que hiciste ya no me define. Pero te recordará para siempre quién fuiste. David levantó la vista, buscando de dónde había venido el sobre. Pero ella ya no estaba. Solo el sonido del viento y el eco de su propia culpa. Sofía regresó al aeropuerto esa misma noche. Mientras el avión despegaba, cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia ni venganza. Sintió paz. El tipo de paz que llega cuando uno deja de huir del pasado, y empieza a escribir el propio final. El avión aterrizó en silencio, como si el mundo entero contuviera la respiración junto a ella. Sofía no aplaudió, ni miró por la ventana. Solo respiró hondo, como si por fin pudiera hacerlo sin sentir el peso del pasado sobre el pecho. El aire olía distinto, más limpio. Quizá era el olor de la libertad. O quizá, el del vacío. El aeropuerto estaba casi vacío. Caminó por los pasillos con una calma que rozaba lo irreal. No llevaba equipaje más allá de una pequeña maleta y una carpeta cerrada con llave. Dentro, las últimas pruebas que quedaban del hombre que destruyó su vida. Su historia entera reducida a papeles, nombres y cuentas que ya no importaban. Podría haberlos quemado ahí mismo, en el baño del aeropuerto, y todo habría terminado. Pero no lo hizo. No todavía.
Tomó un taxi hacia un pequeño apartamento que había alquilado semanas atrás, bajo otro nombre, en una ciudad donde nadie la conocía. El conductor la miró por el espejo varias veces, quizás intentando adivinar quién era aquella mujer de mirada tan serena y cansada al mismo tiempo. Pero no preguntó. Nadie pregunta cuando la energía que emana alguien dice, no lo hagas. El apartamento era simple. Una mesa, una cama, una ventana con vista a los techos antiguos. Nada más. El tipo de lugar donde uno no construye una vida, solo se esconde de ella. Dejó la maleta sobre la cama, se quitó los zapatos y encendió una lámpara. La luz amarilla le dio al cuarto una calidez que contrastaba con su silencio interior. Había logrado lo imposible. Había ganado. Y sin embargo, no se sentía victoriosa. El ruido de la ciudad llegaba amortiguado desde la calle. Gente que reía, autos que pasaban, vida. Mientras tanto, ella se sentía suspendida en un espacio donde nada dolía, pero tampoco se sentía nada. Era como si, al destruirlo a él, también hubiera arrancado una parte de sí misma. El odio la había mantenido viva. Y ahora que se había extinguido, el vacío la devoraba. Encendió la laptop. Las noticias seguían repitiendo la caída de David Reynolds. Fraude millonario. Investigaciones abiertas. Cuentas bloqueadas. Socios retirando su apoyo. Su rostro aparecía en cada portal, pero ya no con admiración, sino con desprecio. Un hombre derrotado. Un nombre manchado. Y, sin embargo, había algo en sus ojos, en esas fotos de prensa, que le heló la sangre. No era miedo. Era resignación. Como si ya supiera que no había marcha atrás. Sofía cerró la laptop. Durante un instante, sintió la urgencia de escribirle. De decirle que todo había terminado. Que no necesitaba seguir huyendo de sus fantasmas porque ella ya había soltado los suyos. Pero se contuvo. Las palabras pueden ser trampas, y ella no quería caer en ninguna. Esa noche soñó con él. No como el monstruo que la atormentó, sino como el hombre que una vez la hizo reír bajo la lluvia. En el sueño, estaban frente al mar, el mismo de aquel hotel donde ella renació. Él le pedía perdón sin hablar. Y ella lo escuchaba sin responder. Cuando despertó, tenía lágrimas secas en el rostro. No sabía si era tristeza, alivio, o ambas cosas. Pasaron los días, y Sofía comenzó a caminar por la ciudad. Sin destino. Solo observando. Las personas, los parques, los cafés. La vida de otros seguía, indiferente a todo lo que ella había vivido. Y esa indiferencia la tranquilizaba. El mundo no se detuvo por su historia. Y eso era bueno. Significaba que podía desaparecer sin dejar rastro. Convertirse en una sombra, o tal vez, empezar de nuevo. Una tarde, al regresar al apartamento, encontró un sobre debajo de la puerta. Sin remitente. Solo su nombre, Elena Walker, su identidad falsa. Lo abrió con cautela. Dentro, una carta escrita con letra conocida. David. Sé que estás viva. No sé cómo lo sé, pero lo estoy seguro. Al principio pensé que eran alucinaciones, producto de la culpa. Pero no. Puedo sentirte. En cada silencio, en cada sombra. Y si estás leyendo esto, significa que mi intuición no me falló. No quiero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo entendí todo. Perdí todo lo que creí tener, y al hacerlo, vi quién era realmente. Y ese hombre merecía caer. Pero tú mereces seguir viviendo. Por favor, vive. No me conviertas en el final de tu historia. Sofía se quedó inmóvil por varios minutos. Leyó la carta una y otra vez, buscando una mentira entre las líneas, pero no la encontró. Era honesto. Crudo. Y eso la desarmó más que cualquier venganza. Por primera vez, no sintió odio al pensar en él. Sintió compasión. Por los dos. Por lo que fueron. Por lo que destruyeron.
Esa noche quemó la carta en el lavabo, mirando cómo las llamas devoraban las palabras lentamente. No como un acto de furia, sino de cierre. Cada pedazo de papel que se convertía en ceniza era una parte del pasado que se disolvía para siempre. Cuando todo terminó, abrió la ventana y dejó que el humo se perdiera en el aire. El viento la golpeó suavemente en el rostro. Y por primera vez, respiró sin miedo. Los días se transformaron en semanas. Sofía consiguió trabajo bajo su nueva identidad, asesorando discretamente a empresas pequeñas. Nada grande, nada que llamara la atención. Solo lo necesario para vivir. Se acostumbró al anonimato, a la rutina, a la calma. Hasta que un día, caminando por una librería, vio un titular en la sección de noticias internacionales. David Reynolds, exempresario acusado de fraude, encontrado muerto en aparente suicidio. El mundo pareció detenerse. Leyó el artículo completo. Había dejado una nota breve, sin nombres, sin explicaciones. Solo una línea. Al final, todo lo que destruyes, te destruye a ti. Sofía cerró los ojos. No, lloró. No podía. Solo sintió un peso antiguo desprenderse lentamente de su pecho. Había terminado. De verdad, esta vez. Esa noche caminó hasta el puerto. El mar estaba en calma, como si esperara su regreso. Se sentó en el borde del muelle, dejando que las olas rozaran la punta de sus zapatos. Sacó la carpeta cerrada con llave. La abrió por última vez. Dentro estaban los documentos, las fotos, las pruebas. Todo lo que había usado para destruirlo. Y sin pensarlo más, los dejó caer al agua. Las hojas flotaron unos segundos antes de hundirse lentamente. Desapareciendo, como todo lo demás. El amanecer la encontró aún allí, mirando el horizonte. La luz dorada pintaba el agua, y por primera vez, sonrió sin tristeza. No porque estuviera feliz, sino porque comprendió. La venganza no había sido el final. Solo el medio para entender que su historia no dependía de él. Que su nombre, su vida, su libertad, eran suyos otra vez. Se levantó, se acomodó el abrigo y caminó sin mirar atrás. El viento jugó con su cabello mientras el sol ascendía. No sabía hacia dónde iba, y eso era lo mejor. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un plan. Solo la certeza de que el pasado, por fin, la había dejado ir. Pasaron los meses, y con ellos, la intensidad de los recuerdos comenzó a disiparse como la bruma al amanecer. Sofía había aprendido a vivir sin mirar atrás. Sin esperar nada. Sin cargar con culpas que ya no le pertenecían. El tiempo, ese juez silencioso que no se detiene por nadie, comenzó a devolverle algo que creía perdido, la paz. Vivía ahora en una pequeña casa frente al mar, en un pueblo donde nadie sabía su nombre real. Cada mañana salía al balcón con una taza de café caliente y observaba cómo el sol ascendía lentamente desde el horizonte. Las olas rompían con la misma cadencia que su respiración. Eran su nuevo reloj. Su forma de marcar el paso del tiempo. Había algo profundamente liberador en esa rutina sencilla. No necesitaba nada más que eso, silencio, mar, y la certeza de que había sobrevivido. Durante años pensó que sobrevivir significaba seguir viva, respirar, existir. Pero ahora entendía que sobrevivir era otra cosa. Era sanar. Era poder mirar el pasado sin temblar. De vez en cuando, soñaba con David. No como un fantasma ni como una amenaza. A veces lo veía sentado frente a ella, en una playa imaginaria, mirándola sin decir nada. Y en esos sueños, ella ya no sentía miedo. Solo una especie de melancolía tranquila, el eco de algo que fue y ya no duele. Una tarde, mientras caminaba por la costa, encontró a un grupo de niños jugando cerca del agua. Sus risas llenaban el aire. Uno de ellos tropezó y cayó, y sin pensarlo, Sofía corrió a ayudarlo. El niño la miró, con la sorpresa inocente de quien no teme a los desconocidos. Gracias, señora, le dijo con una sonrisa, mientras se sacudía la arena. Y ese simple gesto, esa sonrisa limpia, le recordó algo que había olvidado, la bondad.
La posibilidad de sentir sin miedo. Esa noche, encendió una vela y se sentó frente a la ventana. El sonido del mar era el mismo que la había acompañado cuando huyó, cuando planeó, cuando destruyó. Pero ahora sonaba diferente. Ya no era un recordatorio de dolor, sino un testigo de lo que había superado. Tomó una libreta vieja y comenzó a escribir. No sobre venganza, ni sobre David, ni sobre lo que perdió. Escribió sobre lo que aprendió. Sobre el amor, el miedo, la redención. Sobre cómo a veces uno tiene que perderse por completo para encontrar quién realmente es. Las palabras fluyeron como si hubieran estado esperándola todo ese tiempo. Página tras página, Sofía comenzó a dejar un rastro nuevo. Una historia no de dolor, sino de transformación. No escribía para publicar, ni para ser leída. Escribía porque necesitaba vaciarse de todo lo que aún guardaba dentro. Era su forma de perdonarse. Con el paso de las semanas, esa libreta se convirtió en su ritual. Cada noche, escribía un fragmento más. Pequeños recuerdos, pensamientos sueltos, reflexiones sobre el alma humana. Y sin darse cuenta, su historia comenzó a tomar forma. Una historia sobre una mujer que amó, fue destruida, y aprendió a reconstruirse sin odio. Una historia que hablaba de lo invisible, de las cicatrices que no se ven, pero definen. Un día, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje inesperado. No tenía remitente. Solo una frase. Tu historia merece ser contada. Adjunto, un enlace. Una editorial pequeña buscaba manuscritos anónimos con historias reales de resiliencia. Sofía dudó. Durante años había vivido oculta, protegiendo su anonimato como si fuera su última barrera. Pero algo en ella cambió en ese momento. Tal vez era tiempo de dejar que el mundo supiera, no quién era, sino lo que aprendió. Revisó la libreta una vez más. No había nombres, ni fechas, ni lugares específicos. Solo emociones. Verdad. Humanidad. Nada que la delatara, todo lo que la liberaba. Así que lo hizo. Envió el manuscrito con un título simple, A la orilla del silencio. No esperaba respuesta. No la necesitaba. Pero semanas después, llegó un correo de vuelta. Querían publicarlo. El editor lo describía como una obra profundamente humana, escrita con una sensibilidad que solo puede nacer del dolor y la esperanza. Ella sonrió. No por orgullo, sino por una sensación extraña de cierre. Como si, finalmente, la historia que la había perseguido durante años se transformara en algo más grande que ella misma. El libro salió bajo seudónimo. Y para su sorpresa, empezó a circular con fuerza. Gente anónima, desde distintos lugares, enviaba mensajes a la editorial agradeciendo las palabras, diciendo que habían sentido lo mismo, que también habían sobrevivido. Sofía los leía en silencio, con el corazón lleno. No sabían quién era. Y eso estaba bien. Porque la historia ya no le pertenecía solo a ella. Era de todos los que alguna vez se rompieron y decidieron no rendirse. Con el dinero que ganó de las primeras ventas, compró una pequeña lancha. Le puso un nombre pintado en el costado, con letras blancas, Del Mare. El mismo nombre de la empresa ficticia que creó para destruir a David. Solo que ahora, no era símbolo de venganza. Era un homenaje a su propio renacer. El ciclo completo. El punto donde el dolor se transforma en paz. Una mañana, zarpó sola al amanecer. El mar estaba en calma. Llevaba consigo la primera copia impresa del libro, con la tapa algo gastada por el uso. La sostuvo entre sus manos y la dejó reposar sobre las olas. El agua la meció suavemente antes de llevarse la mar adentro. Sofía la observó hasta que desapareció en el horizonte. Era su manera de dejar ir, una última vez. Mientras el sol ascendía, respiró hondo. El viento le rozó el rostro, y por primera vez en años, no sintió el peso de ninguna sombra detrás. Solo el presente. El ahora. Cerró los ojos y sonrió. Había sobrevivido a lo peor, y sin embargo, lo que más le costó fue aprender a vivir después.
Regresó a la costa y caminó lentamente por la orilla. Las huellas que dejaba se borraban tras ella con cada ola, como si el mar mismo entendiera que no necesitaba dejar rastros. Su historia no estaba en la arena. Estaba en su mirada, en su silencio, en su manera de existir sin miedo. Esa noche escribió la última frase en su libreta. Ya no soy lo que me hicieron. Soy lo que elegí ser después. Y al cerrar la libreta, comprendió que, por fin, la historia había terminado. El mar amanecía quieto, casi inmóvil, como si el mundo entero contuviera el aliento. Las olas suaves besaban la orilla con una cadencia hipnótica, y el cielo, teñido de tonos anaranjados y dorados, parecía abrirse lentamente para dejar pasar la luz. Sofía observaba desde la distancia, descalza sobre la arena fría, con el viento jugando entre su cabello. Era un amanecer distinto. No como los otros, no como los infinitos días en los que simplemente existía. Ese amanecer tenía algo de promesa. De cierre. De comienzo. El silencio era absoluto. Solo el murmullo del mar, los pájaros que volvían del horizonte, y el sonido leve de su respiración. Todo estaba en calma. Y por primera vez, Sofía también lo estaba. Ya no había fantasmas. Ni voces. Ni la sombra de David persiguiendo su mente. El pasado, que durante tanto tiempo fue una cadena, se había convertido en un simple eco que se perdía entre las olas. Caminó lentamente hacia el agua. El frío del mar le rozó los tobillos, y una corriente ligera le estremeció la piel. Cerró los ojos. Sintió la sal en sus labios, el viento en su rostro, y una sensación profunda de liberación recorriéndole el cuerpo. Era como si cada molécula de su ser entendiera que ya no debía luchar. Que no había nada más que probar, ni nadie más a quien huir. Había llegado al punto donde el dolor se disuelve en aceptación. Recordó entonces algo que su madre solía decirle cuando era niña. El mar lo guarda todo, pero también lo limpia todo. Y en ese instante, comprendió. Toda su vida había sido una sucesión de mareas, algunas la arrastraron, otras la dejaron varada, y unas pocas la devolvieron a sí misma. Pero aquella marea, esa en particular, no traía destrucción. Traía paz. Regresó a la casa y comenzó a guardar algunas cosas. Pocas. Un vestido blanco que había comprado meses atrás y nunca usó. Su libreta, con las páginas manchadas por la humedad. Una fotografía vieja que había encontrado en un mercado local, una mujer anónima, mirando el mar, con una expresión serena. Le gustaba imaginar que era ella, en otra vida, antes de todo. Antes de los errores, del miedo, del dolor. Antes del fuego. Encendió una vela sobre la mesa y se sentó a escribir por última vez. Las palabras salían sin esfuerzo, limpias, directas, como si siempre hubieran estado ahí esperando su turno. Todo lo que amé me transformó, escribió. Todo lo que perdí me enseñó a ver con otros ojos. Y todo lo que temí me dio el valor de empezar de nuevo. Dejó la pluma sobre la mesa y miró el fuego de la vela. La llama bailaba con suavidad, reflejándose en sus ojos. Era un símbolo perfecto, pequeña, frágil, pero constante. Una chispa que había sobrevivido a todo. Esa noche, la luna apareció inmensa sobre el mar. Blanca, luminosa, casi irreal. Sofía salió al balcón, envuelta en una manta ligera, y se sentó a contemplarla. El aire era fresco, con aroma a sal y madera húmeda. Todo lo que alguna vez la atormentó parecía disolverse en ese instante. Recordó los días en que se creía rota. Los momentos en que sintió que no volvería a confiar. Y sin embargo, allí estaba. Entera. Renacida. A lo lejos, el faro encendió su luz, girando lentamente. Esa luz atravesaba la noche, guiando a los barcos perdidos. Y por un momento, Sofía sintió que ese faro era ella. Una señal para otros. Una historia que podía iluminar la oscuridad de alguien más. No necesitaba ser vista, ni recordada. Le bastaba saber que su existencia, su viaje, no había sido en vano. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto, pero tranquilo. El mar seguía calmo,
como si hubiera encontrado su propio equilibrio. Sofía caminó hacia el embarcadero con paso sereno, llevando una pequeña caja entre las manos. Dentro, guardaba una carta. No dirigida a nadie en particular. Era una carta al pasado. A sí misma. A la mujer que alguna vez fue. Se detuvo al borde del muelle y, sin decir una palabra, dejó caer la caja al agua. La vio hundirse lentamente hasta desaparecer entre los reflejos plateados del mar. No lloró. No sonrió. Solo respiró. Y en ese simple acto, comprendió que el cierre no siempre llega con dramatismo. A veces, solo ocurre. Como un suspiro. Como una ola que se retira. Volvió a casa, tomó su libreta, y escribió una última línea. Todo lo que fui me trajo hasta aquí. Y aquí, finalmente, soy libre. Luego cerró la libreta, la guardó en un cajón, y salió a caminar. El viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas columnas de arena. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, y los primeros rayos caían sobre el mar, convirtiéndolo en una extensión dorada. Sofía levantó la vista y dejó que la luz la cubriera por completo. No pensó en lo que vendría después. Ni en el pasado, ni en el futuro. Solo en ese instante. El ahora. El lugar donde finalmente se pertenece. El sonido de las olas se mezclaba con el canto lejano de las gaviotas. Todo parecía suspendido, como si el universo la contemplara en silencio. Una brisa suave la envolvió, y cerró los ojos. Y en ese gesto simple, casi imperceptible, el ciclo se completó. No había final trágico ni redención grandilocuente. Solo una mujer que aprendió a ser dueña de su propia historia. Una mujer que, después de perderlo todo, comprendió que la verdadera libertad no está en escapar, sino en aceptar. Y así, mientras el mar seguía su danza eterna, Sofía caminó hacia el horizonte. Sin prisa. Sin miedo. En paz.